Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Este gobierno, señor presidente, ha dicho repetidas veces que en la enumeración de sus prioridades, creo que la primera es terminar con la pobreza. Es un error puesto así porque implica que no se conoce lo que es la pobreza. Debería ser disminuir fuertemente la pobreza, pero terminar con la pobreza implica que no saben exactamente de qué se trata. Y en segundo o tercer lugar, creo que en segundo lugar, está la lucha contra el narcotráfico. Sobre la pregunta 444, va a girar la mía. Es una pregunta sobre el costo fiscal de la renuncia a cobrar derechos de exportación y algunos otros ítems, y está contestada por alguien que o no conoce el tema o no le da importancia al tema. Está subestimada absolutamente esa cifra. Yo he hecho las cuentas de cuánto es a lo que se ha renunciado de cobrar durante el año por derechos de exportación agropecuarios, por derechos de exportación industriales, y de cuánto es lo que se ha ganado por dejar de subsidiar la energía y dejar de subsidiar los transportes. Pero para no ser injusto, también hice las cuentas de cuáles son los ítems de gasto social que, digamos, resonaron y que todos conocemos por parte de este gobierno porque los hizo conocer. Y las cuentas me dan que en realidad no están combatiendo la pobreza. No están combatiendo la pobreza porque entre la renuncia a ingresos del Estado, alrededor de 100.000 millones de pesos entre derechos de exportación de todo el complejo industrial, incluyendo todas las economías regionales, más las exportaciones industriales. Esto no quiere decir que esté criticando, estoy diciendo que no están dirigidas directamente a la pobreza. Y esos 100.000 millones, a eso hay que agregarle que se ahorraron 68.000 millones de pesos en subsidios. Nosotros podemos suponer que sacaron subsidios a ricos, pero también podemos suponer que sacaron subsidios a millones de trabajadores, porque si no, no tendríamos esa cifra. Al transporte, que obviamente no lo usan los que tienen auto, y en mayor medida, en mucho mayor medida, la energía. Eso da 168.000 millones de pesos. Y quiero aclarar, para que tengan una idea, que cuando se bajaron las retenciones al agro, a mí me pareció que estaba bien. Pero ¿sabe que estaba bien? Estaba bien que alguien conociera toda la economía argentina, cuáles eran sus ingresos, cuáles eran todos sus gastos, cuál era el nivel de pobreza que se iba a enfrentar, etcétera. Moderara eso y tuviera en cuenta además que vivimos en un mar de soja desde hace 15 años, como único cultivo, como monocultivo. No había que bajarle a la soja 5 puntos. ¿Saben cuánto es los 5 puntos de la cosecha de soja que va a venir, que es menor de la esperada por las lluvias, más la soja que estaba retenida de antes, que también se va a vender, que eran 16 millones de toneladas? Esos 5 puntos son 1.350 millones de dólares. Es decir, esos 5 puntos son mucho más plata que la que le van a devolver a los jubilados y pensionados, que son millones y millones de personas, en relación al IVA que tendrían que pagar cuando compren alimentos, ¿no? 17.000 millones de pesos le van a devolver. Bueno, los 5 puntos de la soja son, son más altos, 5 puntos nada más, 5 puntos que benefician, no sé a quién, a muy pocos, del cultivo que había que disminuir un poco, ¿no? La medida se tomó ideológicamente y en lugar de poner un ministro que sepa, pusieron un ministro que es un lobista agropecuario. Por lo tanto, regalaron plata al principio porque era ideológico el tema. Ideológico. Y después, ocuparse de la gente que está jodida, bueno, eso es secundario. Secundario. Fueron empezando a darse cuenta de a poco y ahora ya se dieron cuenta del todo del empobrecimiento adicional que han provocado. Lo importante no es si la cifra es 28, la cifra con que iniciamos el gobierno los argentinos, era de 28%, porque es un poco discutible la forma de medir del Observatorio Social de la UCA.
Sobre todo porque cuando alguien entra a un hogar y pregunta por los ingresos, es un hogar humilde, todos tienen miedo de decir el total de ingresos de ese hogar porque no saben ni quién es el que está preguntando. Y muchos ingresos son del Estado en muchos casos. Lo grave no es la medición, sino la diferencia, porque el error es el mismo que cuando vuelven a preguntar y les da 34. No son 4 puntos, son 6 puntos de aumento de la pobreza. Y los 6 puntos de aumento de la pobreza se dan en este marco, ¿no es cierto? 20.000 millones de pesos son 5 puntos de la soja, se los regalamos. Bajémosle 5 puntos. 17.000 para millones de personas. Le devolvemos el IVA. Y le estoy analizando las cifras, todas. Todavía no ha llegado el proyecto, pero cuando llegue creo que se va a votar favorablemente y va a costar, anualizado, 17.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos menos que le corresponde a una minoría. Y esa es la justicia Hood Robin de la que no se habla. O se habla en la oposición, pero el gobierno no se tiene, parece no tener conciencia absolutamente de eso. Quiero decirles que reconozco que en asignaciones familiares, subsidios a las petroleras, que terminan el 30 de junio, tambos, que ligaron unos 2.000 millones de pesos, que es muy poco, y el aumento del fondo de incentivo docente, hay 83.000 millones de pesos. Pero yo les dije del otro lado 168. 168 para pocos, 83.000 para los demás. Le podemos decir 100.000 para los demás porque tengo que agregar estos 17.000 que van a venir del IVA, ¿no? Entonces 100.000, 168, 100.000. Esas son las realidades. Que yo critico todo, no. Yo creo que muchas de las retenciones tenían que bajar, por supuesto. Lo que critico es la desaprensión, porque ¿saben dónde está lo fino, dónde está la verdadera política? Está en el margen. Siempre las políticas buenas son buenas porque son buenas en el margen, en la sutileza, en entender de qué se trata. Bueno, no entendieron nada de qué se trata. La pregunta mía concreta, señor presidente, no sé cuántos minutos llevo, redondeando, es, ya que calculan tan mal cuál es el costo fiscal, ya que admiten que el déficit de este año va a ser resuelto con deuda externa, colocaciones de deuda interna y externa a tasa razonable y sostenible, dice la respuesta, ¿no es cierto? Y con financiamiento proveniente de organismos. Y el saldo con transferencia del Banco Central, que representan un 25% de la base monetaria, y para moderar eso dicen contra un promedio de 40 de contribución al crecimiento de la base monetaria en la política fiscal de los años 2014 y 2015. Pero sigue el Banco Central salvándole las papas, por supuesto. Ahora, la pregunta mía es, si tan poca importancia le han dado estas cosas, con más o menos el 22%, 20-22% de inflación, supongamos a fines de abril, a pesar de que siguen hablando del 25% de inflación anual, con el tarifazo, con la falta de financiamiento a las pymes, las tasas de interés pueden llegar al 40% para los que están, digamos, bancarizados y descuentan cheques allí. Si no están bancarizados, entonces descuentan al 70, 72%, ¿no? Como las pymes. Y si son consumidores, o sea, pobres de toda pobreza, entonces con la fotocopia del DNI les dan plata, 1.000 pesos, 2.000 pesos, al 120% anual. Esa es la situación en este momento. Es decir, nadie se muere de hambre si puede endeudarse, aunque sea el 120% anual. Entonces, con estas tasas de interés, con estas tarifas, ¿no es cierto? Existe los despidos, que están además cuantificados, pero además existe algo peor, que es el temor al despido. El temor al despido genera muchas cosas. En primer lugar, los empresarios abusan. En segundo lugar, tienden a abusar cuando vengan las paritarias, ¿no? Han hecho un esfuerzo con ganancias. Sí, han hecho un esfuerzo con ganancias. Han dejado de pagar ganancias 120.000 personas y han pasado a pagar ganancias 220.000 personas. Y las que van a pasar cuando terminemos las paritarias, con este decreto que hicieron. Es decir, en todos los casos, lo que hay es una profunda desaprensión, un profundo apuro por arreglar las cosas de los que estaban más o menos bien, de los que tienen derechos por los que gritan, pero que la verdad no son los pobres de la Argentina, y un profundo desprecio por los pobres de la Argentina. Que me digan cómo van a hacer
para tener 25% de inflación y bajar el número de pobres, por lo menos en algo, este año. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.